Esto es parte de la tecnología. Esto es parte también de la tecnología, ¿no? Bien, retomando un poco estas intervenciones, quiero contarles que nosotros estamos trabajando sobre una especialización, un posgrado en un liderazgo eh, holístico. O sea, ¿qué significa? Algo integral, algo que tenga que ver con la inteligencia artificial en esta era. Por eso dice en la era de la inteligencia artificial. Entonces, nosotros también ¿estamos viviendo en una era de la inteligencia artificial? Sí, estamos viviendo en otra era. Nosotros, los más jóvenes, ya nacieron con esta era, pero de nosotros creo que estamos aprendiendo. Y en este aprendizaje de decir, a ver, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Qué información tengo acá? ¿Qué información? ¿Qué prompt le voy a meter a mis apuntes? ¿Qué prompt voy a poner a este? O sea, también tiene que ver con qué voy a estudiar y qué voy a hacer con esto. Acá decía Macarena, dice, ¿qué sería de forma responsable? De forma responsable lo tendrías que ver vos desde tu interior, hacia dónde querés ir, qué querés explicar, qué querés ver. Y como dijiste hace un rato, Macarena, es decir, ¿cómo me ordeno? Entonces, ¿qué te da la inteligencia artificial? Justamente es cómo ordenarte, cómo ordenas ciertos puntos que yo hoy necesito saber de este documento, ¿sí? Y a partir de ese orden, tener la lectura, saber hacia dónde quiero ir y hacia dónde quiero enfocar. También es una cuestión de actitud, ¿sí? Mi actitud frente a esta situación. A ver, nosotros como docentes siempre estamos mirando el aula, siempre miramos las instituciones, entonces en este rol docente decimos, bueno, a ver, ¿qué puedo aportar? ¿Qué puedo hacer? Me escucho con eco, Cris. ¿Están con No, eco? yo no te escucho con eco. ¿Qué puedo aportar? ¿Qué puedo hacer con esto que me está ocurriendo? Por eso hablamos de un liderazgo pedagógico en un contexto educativo cambiante. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, yo te entiendo. Albertina, quería agregar una cuestión más con lo que pregunta Macarena. Recordemos que la inteligencia artificial no es solamente ChatGPT, hay muchos tipos de inteligencia artificial, creadores de imágenes, creadores de texto, y hay que ver, ¿no es cierto?, qué hacemos con el producto que realizamos, ¿no es cierto? Eso sería o ver cómo utilizarlo de manera responsable. Pero si hablamos de ChatGPT, si nosotros agarramos, nos piden una tarea, la realizamos con ChatGPT y la presentamos, eso sería una manera irresponsable si no tomamos lectura, como decís vos. ¿Sí? Si nosotros no nos tomamos ese tiempo de ver si se adecua o no a la consigna o si es justamente lo que nos están solicitando. O sea, tomar la inteligencia artificial, realizar el trabajo y presentarlo sin tener mi propia intervención, por más que el prompt haya sido mi intervención, y copiarlo y pegarlo sería una manera irresponsable, entiendo, ¿sí? Y después todos los otros productos que hacen las demás inteligencia artificial. Sí, se entendió y se escucha con eco, dice Mica. ¿Pero a todos se nos escucha con eco o solamente a Albertina? Hola, ¿ahí se me escucha con eco? Juan Manuel. Sí, me escucho con eco. Bien, a ver, Sí, vamos se a escucha tratar con de eco, mejorar. Es raro porque yo te escucho clarito, no sé si porque tengo los auriculares, pero Tratando de mejorar, pero en este momento no puedo. te escuchamos Voy a mientras, tomar una, Juan Manuel, sí, Juan Manuel, te escuchamos. Sí, a raíz de lo que decía Cristian y un poco esto de
de entender o de pensar la inteligencia artificial en la educación como un atajo. Eh, Pienso bueno, que tal vez tiene que ver con esto de lo poco, del poco conocimiento que se tiene de cómo funciona la inteligencia artificial, porque si bien una vez que uno las conoce cómo funciona, que más allá de que no es Juan algo muy Manuel, complicado, requiere... hola, Sí, hola, ¿ahí me escuchás? sí. Cristian, Sí, se te escucha claro. Estaba hablando Juanma. estoy con problema de Con problema audio, de audio. no los No escucho. los escucho. Nosotros sí te escuchamos clarito ahora, o no, no sé si seguimos con esto. Hola, ¿Ya? Sí, se te escucha, Albertina. Cristian, ¿Cristian? un momento, por favor, vamos a ver cómo lo ¿Cómo lo resolvemos. resuelven? ¿Sigo con ¿Sigo eco? con eco? Yo ahora no escucho. Ahora no escucho. No estoy Estoy escuchando. escuchando. A ver, ¿qué A pasó ver, acá? ¿qué pasó aquí? ¡Auxilio! Vamos a probar Vamos otro a probar otro micrófono. micrófono. A ver, A ver. un Un segundo. segundo. Seguí, Juanma, mientras Albertina soluciona su problema. Bueno, digo, me Yo me sentía sentía que a mí me pasaba lo a mí me mismo, que pasaba lo pensaba de mismo, la que pensaba inteligencia de la artificial inteligencia como un artificial como un atajo, atajo, hasta que, hasta que bueno, empecé a empecé a familiarizarme, a familiarizarme, a conocer y a conocer darme y a cuenta darme que cuenta que también manejar también la manejar tecnología la educativa tecnología educativa requiere requiere mucha mucha formación, mucha formación, mucha capacitación. capacitación. Pasando Pasando esa pared, esa pared, digamos, digamos, después sí puedes pues sí resolver puedes resolver muchos problemas o muchas problemas o muchas necesidades necesidades del del trabajo, de la vida. trabajo, de la vida. Pero primero hay que aprender Primero a hay que aprender a usarlas. usarla. Y si Y bien si bien son son herramientas que están hechas para que sean simples a la hora de usarla, hay que sentarse, escuchar un tutorial, probar, ir viendo, conocer también las lógicas con las que se van construyendo la mayoría de las plataformas. Y, y ya, me parece que también tiene que ver con eso, con que eh, y pensaba también con lo que decía Cristian, que tiene que ver también con un cambio de paradigma que estoy observando, que hoy nos lleva a todo ese esfuerzo que teníamos tal vez antes en la búsqueda de información, en la lectura del libro, en marcar, en hacer fichas con anotaciones, eh, pasar ahora tal vez más al boceto y trabajar más sobre la creación y no tanto en la parte de la búsqueda de información. Y me pasa a mí como docente que estoy cambiando también esa idea a la hora de evaluar porque antes me pasaba que yo evaluaba en mi área, que es la historia, la búsqueda de información, porque había que moverse para buscar la información en biblioteca aquí y allá. Eh, Hoy eso queda obsoleto, digamos, hoy no puedo evaluar eso porque en cuestiones de segundos me presentan información de un montón de información. Entonces ahora tengo que pensar en cómo evaluar con las tecnologías actuales y se me ocurre evaluar la creación. O sea, bueno, en base a lo que ellos puedan entender, trabajar directamente sobre no sé, sobre el trabajo en sí, etcétera, etcétera. Pero bueno, nada, pensaba en que esto de ver a la inteligencia artificial como un atajo tiene que ver también con esta ignorancia de cómo funcionan y que es otro mundo, y que que hay que... hay que, Bueno, no sé, a mí me no sé, lleva a el mí mismo me lleva el mismo tiempo tiempo
que antes cuando me ponía a buscar la información y armarlo, que hoy crear un prompt que a mí me dé el producto que necesito. O sea, no a mí no me ha reducido el tiempo que tengo de trabajo. Me ha cambiado por ahí eso. Antes me pasaba más ese tiempo leyendo un montón de libros, hoy tratando de sintetizarlo, buscando el autor que quiero. Bueno, lo mismo que comentaba Cristian, me sentí identificado porque me ha pasado un poco eso, pero no, para nada me ha reducido, digamos, el tiempo. Eh, Eso. Perfecto, Perfecto, Juan. ¿ahora se me escuchó? ¿Me escucho? ¿Ahora se me escucha? Sí, sí, ¿Sí? sí, te escucho. Sí. Bueno, Sí, se escucha. con todo lo que escuchamos ahora, con estas devoluciones, con el saber qué pensamos, qué sentimos, yo me tomaría la voz esta de la práctica docente y lo había notado, ¿no? Dice, la voz de nuestras emociones en las prácticas docentes. A ver, preguntarnos un poquito cuál es nuestra voz en esta práctica docente, en este contexto educativo cambiante, que constantemente es una vorágine para nosotros y para entender, comprender y decir, bueno, ¿en dónde estoy parado? ¿O en dónde estoy parada? ¿O qué es lo que me sucede con tal o cual cosa? Yo creo que a partir de aquí vamos a trabajar entendiendo que este postítulo justamente habla de esto, del liderazgo pedagógico en este contexto educativo cambiante, pero también recuerden que nosotros vamos a trabajar desde nosotros, ¿sí? Desde nuestra contención, desde qué nos ocurre a nosotros con ciertas características, con tanta información que vamos teniendo día a día, que nos bombardean con tantas cosas. A ver, no solamente nos bombardea la tecnología, sino la parte burocrática que tenemos dentro de la institución, más nosotros como personas mismas, como seres humanos que estamos viviendo en nuestros diferentes tipos de relaciones con nosotros mismos y con los demás. Entonces, de eso se trata este postítulo, ¿sí? Vamos a ir despacio, sí, vamos a ir más despacio quizás que otras ofertas educativas donde dicen, bueno, yo te enseño ya, los PROM, la inteligencia artificial, y te llenan de aplicaciones. No, ok, desde el primer día de esta formación, nosotros hablamos de que nos interesa no deshumanizarnos. ¿Se entendió la palabra? El no, en un principio dijimos que un no era una nueva oportunidad. ¿Sí? Esto de la inteligencia artificial, con todas las aplicaciones que vienen, es una nueva oportunidad para adentrarnos y para entender cómo vienen los sistemas. Pero ojo, que también están nuestras emociones, el que sentimos, el que pensamos, qué pasa con nuestro día a día. Si tenemos una institución burocrática, nos piden todos los tipos de papeles habidos y por haber, nos piden información de acá, entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Es organizarnos. Y encima, desde otro lugar, que nos digan que no queremos leer, entonces directamente usamos el chat GPT o usamos cualquier inteligencia. A ver, eso pasa en nuestro día a día, cómo nos sentimos, qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que pasa con nuestra profesión, qué es lo que pasa con nuestro rol en el yo, aquí y ahora. Entonces también eso tiene que ver con una cuestión de actitud. ¿Se va entendiendo lo que voy diciendo? Entonces, por eso recuerden que nosotros trabajamos sobre el liderazgo pedagógico en un contexto educativo cambiante, hablamos en nuestras clases del liderazgo pedagógico en sí, los modelos educativos. Hoy vamos a charlar sobre esta perla, la construcción de comunidades educativas.
la construcción de comunidades colaborativas. Y esto tiene que ver también con la clase anterior, con nuestro muro de las emociones. ¿Qué nos pasaba cuando fuimos a los grupos pequeños? A ver, ¿qué pudimos construir entre nosotros tan rápido en esos momentos? A ver, ¿cómo se usa esta aplicación? Entonces, yo creo que a más de uno le produjo cierta ansiedad de escribir, de participar en ese muro, a ver cómo se usa. Yo creo que también con eso, es decir, a ver, ¿qué nos pasó en esos momentos? Bueno, hoy hablaremos sobre esta perla, donde en esta perla dice la construcción de comunidades colaborativas. Entonces, es decir, a ver, la pregunta mía es, ¿qué construcción de comunidades colaborativas queremos tener nosotros dentro de este liderazgo pedagógico, dentro de este rol docente? Porque estamos hablando, recuerden que estamos hablando de una sola arista de nuestra personalidad y de una sola parte de nosotros, nuestro rol en la construcción de la personalidad, perdón, en la construcción de comunidades educativas. Somos una parte más de todo nuestro contexto. ¿Cómo nos sentimos? ¿Qué nos pasa en ese momento? ¿Alguien tiene en cuenta lo que nos ocurre? Nuestra actitud en cuanto a tal o cual situación. Sí, el deber ser, el deber hacer, el deber construir. A ver, ¿cuántos deberes y cuántas exigencias tenemos, no solamente desde la construcción de comunidades, sino que en nosotros mismos? ¿Sí? Entonces, hablar un poco en qué vamos a descubrir. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué vamos a descubrir en en esta clase? ¿Quieren escribirlo en el chat? ¿O quieren que después de terminar de hacer esta presentación lo podamos debatir? A ver, Patricia o Cristian, si me ayudan, ¿alguien escribió en el chat? No escucho. Bueno, vamos, sigo Sí. explicando o sigo presentando. A ver, Cris. ¿En qué consiste? ¿Cómo hacerlo? ¿Qué evitar? ¿Y cómo y por qué es importante? Esto es lo que decía hace un rato, hablamos en decía, bueno, a ver, ¿qué me da este tipo de inteligencia artificial? Un orden, ¿sí? Pero para hacer esta presentación que hoy estoy haciendo, tuve que tener un orden, tuve que focalizar, a ver, ¿qué es lo que quiero transmitir? ¿Desde dónde lo quiero transmitir? Y por eso, ¿qué hice? Me enfoqué en estas 4 preguntas. ¿Qué voy a descubrir? ¿En qué consiste? ¿Cómo hacerlo? ¿Qué evitar? ¿Y por qué es importante? Entonces, ¿y en qué consiste la construcción? En 3 pilares fundamentales que lo estamos viendo nosotros en esta formación. Primero, el aprendizaje socioemocional, la inteligencia emocional y la educación emocional. ¿Sí? En estos 3 pilares fundamentales, ¿qué debemos tener en cuenta para un liderazgo pedagógico? Muchos hablan de liderazgo pedagógico, muchos hablan de liderazgo, muchos hablan del liderazgo institucional, muchos, pero entendemos que también tenemos roles y funciones dentro de un liderazgo. Como hablamos la primera clase, el líder hace o se hace, bueno, nosotros debemos entender desde en qué lugar estamos hoy, en qué contexto, cuál es nuestro rol, a dónde queremos llevar, qué queremos hacer, cómo queremos construir, desde qué lugar queremos construir. Entonces, acá voy a decir algo que si yo tengo la unidad del cuerpo, del cerebro y de la mente, voy a poder construir estos pilares. Como dicen, van a escuchar algunos médicos o psicólogos donde dice la UCCM. La UCCM
es la unidad, el cuerpo, el cerebro y la mente, que se está usando hoy también desde el neuroliderazgo o la neurociencia, que muchos también hablan de la neurociencia y otros hablan sin tener un fundamento específico de qué es la neurociencia. Entonces, hay gente que está hablando porque, porque leyó un libro y habla sobre la neurociencia sin tener los datos fehacientes o sin tener la expertise o sin hacer una trayectoria sobre la misma. Entonces, nosotros vamos a hablar hoy de estos tres pilares fundamentales del aprendizaje socioemocional, la inteligencia emocional y la educación emocional. ¿Qué pasaba con estos tres ejes? ¿Alguno tiene idea de qué era el aprendizaje socioemocional? O la inteligencia emocional que siempre hablamos. ¿Alguno me puede escribir o también puede intervenir? También puede decirme, Albertina, quiero hablar sobre el tema, lo puede hacer. Está en todos sus derechos. Sí. Entonces, voy con esto de decir el aprendizaje socioemocional. Fomento desde la empatía y las habilidades sociales. A ver, ¿qué pasa con la empatía? ¿Qué nos pasa a nosotros? Y la pregunta es, ¿somos empáticos en diferentes situaciones? ¿O simplemente la empatía la tenemos porque la empatía es una palabra? La empatía, bueno, me pongo en el lugar del otro. ¿Qué nos pasa con esto? ¿Qué nos pasa con esta palabra empatía? En ciertas circunstancias, ¿me pongo en el lugar del otro? Entiendo lo que me puse en el zapato de mi compañero o me puse en el zapato de mi compañera. Son preguntas que entre todos podemos ir haciéndonos. A ver, yo me hago todas estas preguntas siempre. Trato de hacer lo mejor que puedo dentro de diferentes áreas. Entonces, busco ser empática con mi compañero o con mi compañera. Dentro de la empatía, en un ambiente inclusivo, o sea, ¿soy empático para tener un ambiente inclusivo y seguro? ¿Qué es emocional? ¿Qué es un ambiente seguro? ¿A qué llamamos un ambiente seguro? Yo voy haciendo esas preguntas para que entre todos podamos construir, porque es como hoy estoy sentada acá en este lugar compartiendo con ustedes estos aprendizajes, pero no soy la dueña de la razón. Hoy comparto con ustedes aquí ahora estos aprendizajes para poder construir otro tipo de liderazgo pedagógico, pero no soy dueña de la verdad. Entonces, la empatía, o sea, cuando soy empático, ¿soy emocionalmente sensible? ¿Cuáles son las habilidades sociales? Bien, conceptualmente las habilidades sociales establecen vínculos positivos, desde la empatía, fomentar el trabajo colaborativo, comunicar con claridad, liderar equipos desde el respeto, desde la escucha, desde la resolución positiva de conflictos. Pero a veces decimos, ¿pero qué nos pasa a la hora de implementar? ¿Lo hacemos? Son preguntas que voy dejando para después, si quieren, las respondemos. La inteligencia emocional. ¿Qué decimos cuando decimos qué es la inteligencia emocional? Es una creación de cultura escolar saludable. Un líder pedagógico con alta inteligencia emocional puede crear una cultura escolar donde las emociones se gestionen de manera saludable, mejorando la comunicación y la colaboración en el equipo docente. A ver, ¿esto ocurre? ¿Creamos una cultura escolar saludable? ¿La creamos? ¿Somos conscientes de dónde estamos, de qué lugar ocupamos, de cómo nos ven o de cómo nos vemos?
Y esto nos lleva a la gestión de cambio, una gestión de cambio colectiva y situada. Esta visión es humanista, impulsada que el cambio educativo no se gestione de manera vertical y tecnocrática, sino que sea co-construido con docentes, estudiantes y familias. ¿Qué pasaba con esto que decía antes? A ver, ¿dónde estoy parada yo con esta gestión de cambio colectiva y situada en este contexto social? ¿Desde qué lugar me paro? ¿Desde qué actitud me paro? ¿Qué actitud estoy tomando con esta gestión de cambio que me está diciendo la famosa inteligencia emocional, que es una palabra que está tan de moda? Entonces, ¿cómo? ¿De qué manera? ¿Cuáles son los pilares? ¿Sí? Y llegamos al ABC, la educación emocional. La educación emocional estrechamente está vinculada con la inteligencia emocional y el aprendizaje socioemocional. Es un pilar fundamental para la construcción de comunidades educativas colaborativas. ¿Por qué decimos que es el ABC? Yo les cuento, a ver, cuéntenme una cosa, ¿estas cositas que están acá se mueven? Porque teóricamente eran interactivas. A la hora de hacer la presentación eran interactivas, pero veo que no se mueven. Ah, mira, entonces la que está fallando en la tecnología educativa soy yo. Le puedo poner todos los GIFs, pero esto no se mueve. Entonces, esto es la síntesis de estos pilares. A ver, la educación emocional. También se habla de la educación emocional. ¿Qué pasa con esto que es la educación emocional que está vinculada con una inteligencia emocional de mi yo soy, más el aprendizaje socioemocional, que son los pilares de las comunidades educativas colaborativas? Cuando decimos esto es socioemocional, ¿qué quiero decir quizás con estas palabras socioemocional? ¿Qué quizás quiere decir Albertina con todo esto? Y después empecemos a trabajar juntos sobre estos conceptos, que sería genial. ¿Y cómo hacer todo lo anterior? Eso es lo que me preguntaba cuando estaba haciendo esta presentación. ¿Cómo hacer todo esto? ¿Cómo hacer que estos tres pilares funcionen? ¿Cómo construir mi liderazgo pedagógico? ¿Desde dónde puedo llegar a construir? ¿Cuáles son mis alternativas? Y me dieron tres lados de un triángulo de construcción comunitaria: la autoconciencia y la autorregulación presentan la solidez personal del individuo. Y vuelvo a una palabra que hoy, más temprano, decía: la actitud. ¿Cuál es mi actitud frente a tal situación? ¿Cuál es mi actitud frente a esto? ¿Cuál es mi actitud desde lo personal con mis relaciones laborales? ¿Cuál es mi actitud con la relación con mis hijos? ¿Cuál es la actitud conmigo misma? ¿Cuál es la actitud en relación de pareja? ¿Cuál es la actitud con relación a lo que está sucediendo en mi entorno? Y volvemos a esto, decir, empatía es la capacidad de tener puente hacia los demás. ¿Realmente en algún momento buscamos ese puente hacia los demás? Es preguntarnos también nosotros si realmente lo hacemos. Dice, las habilidades sociales y el vínculo es lo que conecta, fortalece esas interacciones, creando la estructura resiliente, colaborativa que sostiene nuestra comunidad educativa. Realmente en algunos momentos tenemos a diario tenemos esa habilidad de decir, bueno, a ver, me pongo en el lugar de mi compañero y, y seguimos adelante con el proyecto, o decimos, ay, bueno, a ver, deja esta,
que se fume lo que quiera. ¿Qué queremos? O sea, volver a mirarnos al espejo y decir, a ver, ¿qué actitud voy a tomar frente a esto? Y tenemos que tener en cuenta que somos un complemento del todo, ¿sí? El cómo hacemos todo esto, porque también es decir el qué, bueno, listo, pero ¿y el cómo? Bueno, el cómo es un autoconocimiento, volvemos a lo mismo, el autoconocimiento de mi yo soy, quién soy, qué quiero ser, dónde estoy parada, desde qué lugar voy a mirar un liderazgo consciente, pero un liderazgo primero desde mi interior para después fluir hacia el otro lado, ¿sí? El crecimiento personal, bueno, estoy aquí un sábado a la mañana, me estoy capacitando y eso también es un crecimiento personal que quiero hacer. Estoy aquí mirando estoy aquí en este momento aprendiendo sobre este tema. O estoy aquí comprendiendo esto que no sé de dónde viene o me interesa saber. Entonces, estos 3 puntos nos llevan a la gestión de una inteligencia emocional. Autoanalizarnos conscientemente desde nuestro liderazgo interior, desde nuestro yo soy, desde nuestro crecimiento personal, desde nuestro autoconocimiento, es el conjunto de cómo organizo mi inteligencia emocional ante diferentes situaciones del contexto que me toca vivir a diario. ¿Se entendió hasta acá? Pónganme sí en el chat. A ver. No, no me entendió. A ver, voy a abrir un poquito el chat. Sí, 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 perfecto. Se entiende, perfecto. Perfecto, dice. Lidero yo, exactamente. Acá, a ver, Marisa me dice, cuando me quedo con lo decís, primero me lidero yo, exactamente. Ahí está, esa la clave. Eso es un liderazgo consciente. Si yo no sé para dónde quiero ir, qué quiero hacer, dónde quiero estar, la inteligencia artificial, ¿qué hace? Ok, de acuerdo a los prompts me ordena un documento. Yo meto un documento en un chat GPT, meto un documento en Perplexity, meto un documento en Cloud. Bueno, perfecto, me dan con moñito lo que me puede llegar a interesar en ese momento, los puntos claves. Pero ¿qué hizo la inteligencia artificial con eso? Ordenó ese documento, ¿sí? Y para ese orden, volviendo a mi inteligencia emocional, ¿quién tiene que estar ordenado? ¿Me puede ordenar la inteligencia artificial un documento para presentar ya en la dirección o ya con los papeles o ya? ¿Pero puedo ordenar mi interior? Pregunto, ¿la inteligencia artificial puede ordenar mi liderazgo interior, lo que siento, lo que pienso, cómo estoy en ese momento, mi estado de ánimo? ¿Lo puedo hacer? Son preguntas que voy haciendo, que las voy haciendo en voz alta para empezar a repensarnos. Pero no hablo desde una práctica pedagógica, estoy hablando de nosotros mismos, de nuestro liderazgo interior. Y luego pensar en la práctica pedagógica o en ese rol de práctica pedagógica. ¿Se entendió? Macarena, ¿querés aportar? Sí, profe. Bueno, yo aparte de lo que estoy realizando con ustedes, la especialización, estoy haciendo la licenciatura en literatura infantil y juvenil.
y estamos trabajando con el tema de una textoteca, ¿sí? De una escritora que se llama Laura Debetach, ¿sí? Y esa textoteca hemos compartido con nuestros compañeros y les quería compartir algo muy bonito que él escribió, que dice que la inteligencia artificial nunca va a poder escribir la vida nuestra o lo que nosotros sentimos dentro de nuestro interior. ¿De qué se trata esta textoteca? Laura Debetach habla de la construcción del camino lector, ¿sí? Desde que nosotros nacemos, con qué nacemos en la lectura. Y esas cosas van a ser irreemplazables por la inteligencia artificial. Así que bueno, eso, compartir eso que a veces uno cree que es el copiarse o hacer esas cosas y cuando nosotros somos escritores, yo escribo mucho, gracias a la inteligencia artificial también escribí, porque me brindó muchos autores, eh, realicé un libro académico y bueno, y eso que a veces creen que la inteligencia artificial es copia y pegue o cosas así, pero es como una ayuda o un bracito más o un dedito más de nuestra vida, ¿no? Así que bueno, compartir eso, que a veces lo emocional, lo sentimental, porque el escribir viene de dentro de nuestras experiencias. Y eso jamás va a ser reemplazado por la inteligencia artificial. Lo que sentimos y lo que llevamos dentro de nuestro ser, dentro de nuestro espíritu. Gracias, Macarena, gracias, realmente de corazón, qué lindo escucharte, qué lindo saber que estamos en este proceso de decir y en este camino. A ver, la inteligencia artificial no piensa, no siente como yo, igual otro, y cada ser humano es único, y siempre digo lo mismo, ¿no? Es único y universal. Único, ¿por qué? Porque yo trabajo con mi individualidad. ¿Sí? Desde mi ser, pero también universal. ¿Por qué siempre digo estas palabras? Porque somos biopsicosociales. Y volvemos a la UCCM, que es la unidad del cuerpo, la mente y el cerebro. Bueno, y si voy a hablar en otros espacios, en otros planos, es unidad, cuerpo, mente y espíritu, como quien dice, o alma, como quien diría, desde el lado más espiritual, ¿no? Entonces, a ver, entendamos que la inteligencia artificial aporta ciertos datos que nosotros como seres humanos hoy queremos. También aporta una evolución, pero ojo, esa evolución nosotros tenemos que saber cómo, si bien la tecnología evoluciona, bueno, nosotros vamos evolucionando con esa tecnología, pero parte de nosotros mismos. ¿Qué quiero? ¿Hacia dónde voy? ¿Cómo lo quiero hacer? Acaba de contarnos, Macarena, de leernos este escrito tan hermoso. Nosotros tenemos que poner nuestros propios prompts para tener esa organización. ¿Qué quiero enseñar? ¿Qué quiero transmitir a mi alumno? ¿Desde dónde quiero transmitir a mi alumno? Entonces, si yo no estoy bien hoy, si yo no me encuentro bien, si mi estado de ánimo o si mi actitud enfrente a cuál situación es un tanto negativa, ¿qué va a percibir el otro? ¿Qué puede llegar a Lo percibir el otro, que está enfrente mío? profe, que también quería agregar, cuando hablaba, porque vio que la compañera escribió lo de forma responsable, que eso se me pasó. Yo quería saber la respuesta de ella, porque bueno, también ahora se utiliza mucho la inteligencia artificial por el tema de que a veces uno está mal y le escribo a la inteligencia artificial diciendo, mira, me siento mal, tengo este problema. Y la verdad que la inteligencia artificial nunca te va a resolver eso. Yo no sé si usted es psicóloga, profe, o psicopedagoga, pero bueno, usted entiende
que es importante hacer terapia, porque no es lo mismo hablar con una computadora que manifestarse a través de un profesional que ha estudiado un montón, ¿no? Eso yo lo veo a eso más como el uso responsable. Bien, muy buena tu reflexión, Macarena, en cuanto a lo que me estás diciendo. Sí, yo vengo desde la psicología, ¿sí? Hice psicología general, pero me especialicé y estudié, más me focalicé en psicología de las organizaciones, situaciones complejas, y me especialicé en psicología social. Estudié la psicología en general, sí, la estudié, hice la carrera de psicología, pero mi foco, mi especialización, y volvemos al orden, ¿no? Mi foco y lo que a mí me interesaba era estudiar la psicología social, la masa, qué pasaba con las masas sociales. Y con respecto a esto, con las masas sociales, es cómo se usa la tecnología, aquellos que van desarrollando tecnología en las masas sociales. ¿Qué ocurre en las masas sociales? Entonces te ponen dos prompts con dos o tres palabras clave que activan toda la red neuronal, ¿sí? Y acá vamos hacia lo que hoy es la neurociencia y lo que se habla del neuroliderazgo. ¿Por qué neuro? Porque entender desde la mente, ¿sí? A ver, hay científicos que hablan de qué ocurre con el sistema nervioso central y sabemos que si tenemos un problema del lado derecho es porque nuestro problema real dentro del sistema nervioso central es del lado izquierdo y viceversa, ¿sí? Entonces, también soy maestra, a nosotros en la escuela, en los profesorados, no nos enseñan cómo funciona el sistema nervioso central o qué pasa con las neuronas si hacen sinapsis o no. Eso lo estudié después, ¿sí? En las capacitaciones que hice o en mi trayectoria profesional. Eso lo hice después, en un hospital. Me enseñaron los líderes de la salud. Entonces hoy sí puedo hablar, hoy sí puedo entender ciertas cosas o ciertas emociones o hablar de un neuroliderazgo. ¿Sí? Entonces, siguiendo con esto en el cómo, de nuevo, vuelvo a mi autoconocimiento. Ya, sí, Y la antes de otra que le olvidar, lleva unas cosas, esta otra, y estoy antes que, de, vale, ¿cómo? pedí plata, andar a comprar una plasticola. Todo Y otra de las cosas, bueno, ahora voy a comprar la plasticola Norma. Norma preciosa. Norma hermosa, tenías abierto el micrófono y bueno, te escuchamos. Entonces, bueno, tiene que ver con esto, de que, bueno, ¿cómo me conozco? ¿Desde dónde me conozco? ¿Qué autoridad tengo para hablar sobre un tema o no? Y también existen nuestras limitaciones y también puedo decir, no sé, porque hoy no te puedo contestar, pero puedo averiguar sobre el tema o puedo traer un especialista en el tema para hablar, ¿sí? Entonces eso también tiene que ver con nosotros, con nuestro liderazgo consciente, con nuestro autoconocimiento, con nuestro yo, mirarme hacia adentro y qué es lo que quiero, ¿sí? Esto nos lleva a una inteligencia emocional. Por eso, Daniel Goleman, que es uno de los autores bestseller, a ver, Daniel Goleman es uno de los autores bestseller, pero también esto ya se viene investigando no desde él, sino desde mucho antes. Entonces él habla justamente sobre esto de la autoconciencia, la autorregulación. ¿Qué pasa cuando me enojo? Entonces, ¿qué tipo de autorregulación voy teniendo en mi ser y en mi estar? ¿Qué pasa con estas habilidades sociales? ¿Sí? Esta gestión de relaciones en las habilidades sociales. ¿Qué pasa con mi
conmigo misma, con mi yo estoy, con otras personas en relaciones. En el coaching nosotros veíamos, por ejemplo, una rueda donde uno pone, que si alguno tiene la oportunidad de conocer un poco más el coaching ontológico, donde uno pone por ejemplo, del 1 al 10, ¿cómo están mis relaciones personales? ¿Cómo están mis relaciones conmigo misma? ¿Cómo están mis relaciones en mi trabajo? ¿Cómo están mis relaciones con mi pareja? ¿Cómo están mis relaciones, los que tienen hijos, cómo están mi relación con mis hijos? ¿Cómo están mi relación con mis animales? Bueno, tiene que ver con esto, ¿no? De la gestión de las realidades y habilidades sociales. Pero también tiene que ver con esto de la autorregulación. Y esto de la autorregulación, Daniel Goleman habla de la conciencia social que tengo, pero también tiene que ver conmigo, ¿sí? Con mi autorregulación para tener esta conciencia social que es la empatía. ¿Se entiende hasta acá? ¿Qué evitar? ¿Qué evitar? Esto, ¿qué evitar? En estas reflexiones, ¿qué debemos evitar? Es todo aquello que nos impida a una reflexión. Y volvemos a la palabra clave que dijimos hoy más temprano, la actitud. Una cuestión de actitud. Lo que debemos evitar es todo aquello que impida esta reflexión, una gestión interna. ¿Sí? Tanto a nivel individual del líder, es decir, yo mirándome como yo, mi propio líder, como en la cultura organizacional donde estoy inserta aquí y ahora. ¿Sí? Entonces, es ¿qué evitamos? ¿Qué evitar? Pero la pregunta también es, ¿podemos evitarlo? ¿Estamos dispuestos a evitarlo? ¿A evitar diferentes situaciones? Voy dejando esas preguntas. Pero en este ¿qué evitar? La otra pregunta que me haga es, ¿y por qué es importante evitar? Entonces la pregunta que me hice acá es, ¿por qué es fundamental comprender la importancia de la educación emocional, el aprendizaje socioemocional y la inteligencia emocional como base de un liderazgo pedagógico, humanista y transformador? Andrés Villafañe, te escuchamos. Creo que al menos en la pantalla me parece que levantaste la mano. ¿Puede ser? Sí, puede ser, puede ser. No, Es te un había hecho placer una... escucharte. Gracias, igualmente. Justamente que mientras iban hablando se me iban ocurriendo miles de preguntas, ¿no? Porque uno va en la formación del líder o uno por ahí cree ser líder, ¿no? Y esta dualidad, yo había preguntado, ¿está mal enojarse? ¿O lo que está mal es la forma en la que expreso lo que siento, ¿no? Muchas veces analizamos cómo nos vamos a comportar porque tenemos que llevar varios frentes, ¿no? En el aula, con nuestros compañeros, con nuestra familia y con el entorno cultural donde estamos, ¿no? Insertos. Entonces muchas veces nos vamos poniendo como, es como lo, lo manifiesto como si tuviese el freno de manos del auto puesto, como para decir, bueno, es mejor acá, me callo, sigo, ¿no? Elegir por ahí qué batallas o cómo decir las cosas sin gestionar un conflicto mayor, ¿no? Entonces, ¿pero qué pasa con esto? Muchas veces la carga está y la carga la seguimos llevando. Porque digo yo, evitamos quizás una confrontación o una resolución de un problema, pero sigue en nosotros. Y emocionalmente debemos descargarlo de alguna manera, ¿no? Por eso era lo que preguntaba yo, ¿está mal por ahí enojarse? ¿O cómo marcar también los límites, ¿no? Que tan importante es de que sepan de que el respeto es la clave, pero
uno también necesita esa valoración, como decir, estás bien, vas por ahí, es eso, así nos sentimos todos. Por ahí hasta con nuestros compañeros tenemos muy poco tiempo de relacionarnos y compartir estas cosas como para decir, bueno, no estoy tan mal, ¿no? En cómo me comporto o en cómo estoy manejando, ¿no? Mi salud emocional, ¿no? Así que por eso es que te consultaba ahí por el chat de que si estaba mal enojarse de vez en cuando, ¿no? Bien, Andrés, recuerdo esa pregunta, no está mal enojarse, ¿sí? No, no está mal enojarse. Lo que está mal es explotar, Bien. ¿sí? Es explotar, es como una frase que dije la clase anterior, ¿sí? Que decía, creo que Aristóteles lo dejó, no me acuerdo muy bien, pero lo voy a checar luego. Que decía esto, a veces es tan difícil enojarse en el momento correcto, perdón, enojarse con la persona correcta en el momento correcto y actuar en ese momento correcto y con esa persona. A veces nos enojamos y explotamos con alguien que no tiene nada que ver. Me ocurrió, a ver, antes de ayer, una persona se enojó conmigo, sí, estaba muy enojado, muy fastidiado, y yo no entendía por qué. ¿Qué había hecho yo? Pero no, no se había enojado conmigo, se había enojado con otra situación, pero explotó hacia acá la bomba. Ahora es lo mismo que te digo a vos, y vuelvo a la palabra anterior, la actitud. Y volvemos acá, mirá, donde dice acá, donde habla Daniel Goleman, dice la autorregulación. ¿Sí? Esto, esto de la autorregulación. ¿Está bueno enojarse? Sí, está bien enojarse y a veces debemos enojarnos, pero también es, ¿qué pasa? Porque es una emoción que sentimos y el enojo también es una emoción y es parte de nosotros mismos. Es parte de Particularmente, nuestras, sí, te comento, fue una situación de las mesas que fueron el día lunes. Habíamos un equipo de profesores en lista para tomar una mesa de examen y se ausentaron por diferentes situaciones, ¿no? Los docentes, quedando solo yo en la mesa, bien, teniendo que hacerme cargo de primero a sexto año todo lo que implica tomarles examen a todos los años, llenar todos los... Bueno, por diferentes razones todos tenían su justificación. Entonces yo tengo que pararme en un punto de decir, bueno, eh, o es que yo no he marcado, me están tomando el pelo, digo yo por un lado, porque tendría que hacer lo mío nada más y no estresarme al máximo, ¿no? De estar solucionando o apagando fuegos de otras, ¿bien? Y no sentí la contención del departamento en ese momento. Entonces, digo yo, también me pasó en un acto que me dejaron solo, estuve en todo entonces, digo yo, a lo mejor no estoy marcando como que está bien, de no pasa nada, el profe no se enoja, lo soluciona, lo lleva a cabo. Entonces digo, hay algo que está fallando en mí, de que no estoy marcando o no se entiende ese límite, ¿no? De que decir, no, no, no da igual de que no vengas, te necesito o los necesito a todos, que cada uno haga su trabajo, porque si no, yo también tengo mis cosas que hacer y intento cumplir con todo. Y por ahí digo, después a la hora de no recibí ningún, bueno, muchas gracias, profe, hiciste esto, nos salvaste, no, nada, sino más trabajo, ¿no? Porque nos pidieron más trabajo y ahí sí van apareciendo todos los demás
compañeros, entonces dije yo, y pasó esto por alto, ¿no? Y para mí no debe pasar por alto, debe ser mencionado porque hay que arreglarlo. Para mí las cosas se deben arreglar, ¿no? Porque si no, genera esta grieta o mi fastidio de no querer realmente continuar con estas situaciones, ¿no? Por eso está muy bien, anoté el autor Daniel Goleman, porque lo voy a buscar, lo voy a citar incluso, ¿no? En esta reunión que he pedido, una reunión de departamento, porque necesito expresarme, ¿no? Tantas veces eh, eh, yo digo que es mejor, nos comunicamos mejor y me van a entender si yo expreso lo que es la situación y que me se pongan esa empatía en mi lugar, ¿no? No solamente cumplimos con una currícula, sino somos personas, ¿no? Y Ahí está. Ese es el punto. Somos personas. Somos seres humanos. ¿Sí? Ahí está. Ese es el punto, Andrés. Ese es el punto y también ese es el punto del trabajo en equipo. ¿Sí? Entonces, más adelante, cuando hagamos, luego voy a hacer un pequeño bucle aquí y ahora, donde después vamos a dividirnos por grupos, ¿sí? En grupos pequeños de a 10 o si quieren ustedes, a ver, ustedes lo pueden hacer o de 10 o sí, mejor capaz que de 10 o de 8 porque vamos a tener clases, ¿sí? Una vez por semana. Para que le lleve. Florencia, tenés encendido el micrófono. Vamos a hacer clases de tutorías una vez por semana. Aquellas personas que quieran tomar estas clases de tutoría una vez por semana, me avisan, arman su grupo y lo hacemos, ¿sí? Para ir acompañando todo este proceso, ¿sí? Pero Andrés, es una parte, esto también tiene que ver con lo que venimos hablando, es una cuestión de actitud. Es decir, hasta dónde vos, como en tu liderazgo interior, vas a poner tus límites. Hasta dónde vos decís, hasta acá estoy, con esto cuentan conmigo. De acá para acá, esto no me corresponde. ¿Sí? ¿Se entendió, Andrés? clarísimo, Martínez. Entonces, a partir de ahí, hola. Entonces, a partir de ahí, nosotros diseñamos nuestras responsabilidades, nosotros llevamos nuestro propio liderazgo hacia donde quiero poner los límites, donde estoy poniendo límites y donde también hacerme una auto-reflexión hacia dónde voy. Y es verdad, otra de las cosas que dice Andrés, ¿queremos ser reconocidos? Sí, queremos ser reconocidos constantemente, es una cuestión que nos pasa. Pero también hacernos esta pregunta, ¿por qué queremos ser reconocidos? ¿Por qué no empezamos con nosotros, en reconocernos nosotros mismos? ¿Por qué a la mañana no nos miramos al espejo y digamos, en vez de mirarnos las arrugas, ay, tengo el cabello teñido, no tengo el cabello, ay, tengo acá, decirnos, qué lindo día, qué hermoso que estoy hoy, qué hermosa que estoy hoy, qué bien que se me ve. Entonces, es una manera también de mirarnos nosotros, pero también de festejarnos nosotros. Y esto no quiere decir que vayamos a un punto extremo, a un narcisismo. No pasa por un narcisismo, pasa por la regulación de nosotros mismos y nuestra inteligencia emocional. ¿Sí? ¿Seguimos? En estos puntos que veníamos hablando, es la unidad de cuerpo, mente, cerebro. Hablamos también en 3 puntos, para humanizar la educación y priorizar a las personas. Esto que veníamos diciendo, ¿no? Decir, la inteligencia emocional es el corazón de las relaciones humanas. De las relaciones humanas en el aula. Un líder emocionalmente inteligente y siembra una educación más humana y transformadora. A ver,
pensar qué quiero transformar, qué huellas quiero dejar en mi alumno, qué huella quiero dejar en el otro, qué huella quiero dejar yo en este andar. Y acá hay un ejemplo práctico que es en la conducción, ¿sí? Un docente que dedica tiempo a escuchar a un alumno que atraviesa dificultades buscando comprender su contexto antes de evaluar su rendimiento. Hay veces, ¿qué hacemos? Evaluamos o etiquetamos al alumno que viene a cursar con nosotros y decimos, ay, este no estudia, esto, y ponemos todas las etiquetas a vida y por haber, pero no evaluamos el contexto de ese alumno. Entonces también eso tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Esto es un ejemplo practiquísimo para mí de decir, bueno, a ver, quiero ser un líder con esta inteligencia emocional, quiero ser un líder que me autocritique yo, pero a la vez entender o tratar de comprender, como diría el chileno, por dónde va la micro. Ellos dicen la micro y nosotros decimos colectivo. ¿Sí? Para un liderazgo pedagógico efectivo y transformador, va más allá del conocimiento técnico. El liderazgo necesita motivar e inspirar. Pero no solamente motivar e inspirar a los demás, sino que nosotros estemos motivados, que nosotros estemos inspirados, que a nosotros nos guste, nos apasiona hacer. Yo creo que todos los que buscamos esta rama de ser docentes porque realmente algo nos llama la atención y nos gusta y tenemos una pasión por algo. Y acá un ejemplo práctico, mira Andrés, lo que es este ejemplo práctico, esto que hablabas de las reuniones, un director que organiza reuniones de reflexión con los docentes para encontrar juntos nuevas estrategias, pero yo no de enseñanza, pero yo no pondría solamente una nueva estrategia de enseñanza. Yo pondría acá en este ejemplo práctico es cuando nos reunimos o organizamos una reunión, decir nuevas estrategias de relaciones humanas, de relaciones con el equipo docente, de relaciones con el alumno, no solamente una nueva estrategia de enseñanza. ¿De enseñanza de qué? ¿De enseñanza para qué? ¿De enseñanza hacia dónde? ¿Sí? Entonces, mira, Andrés, acá tenemos un ejemplo donde en esta reunión vos podés expresar esto de lo que me acabas de decir y también impulsarlo al equipo de conducción, es decir, a ver, ¿qué tipo de reflexiones vamos a hacer? Y el tercer punto es para construir comunidades educativas sólidas. Ok, tenemos empatía, las habilidades sociales para generar vínculos positivos y de trabajo colaborativo. Vamos con el trabajo colaborativo, ¿sí? Estamos en un ámbito pedagógico colaborativo, o sea, es el ser, es el decir, ser y hacer. Volvemos a lo mismo, volvemos a nosotros mismos, cómo actuamos delante de estas situaciones. Promover el liderazgo horizontal basado en la confianza y el diálogo. A ver, ¿qué es lo que puedo promover hoy? Desde mi confianza, desde el diálogo participativo. La escuela se debe conectar con la vida real y con la con la comunidad local. Cuando estoy en una escuela, estoy dando una clase, tengo que entender, tengo que conocer el concepto, tengo que saber desde dónde viene. Y acá hay otro ejemplo práctico donde dice el proyecto escolar en que los estudiantes investigan el problema del barrio y proponen soluciones. A ver, les doy un ejemplo clarito, ¿sí? Trabajé en un programa educativo para el Congreso de la Nación Argentina, ¿sí? Donde el programa que diseñamos fue el Congreso de los Niños Diputados de Visita. Entonces decíamos nosotros, a ver, para trabajar un programa como eso, había que conocer el lugar. Entonces una de las ideas que surgió es que los jóvenes que estén
no solamente en los centros de estudiantes, sino el joven que no tiene nada que ver con el centro de estudiantes, el joven que no le interesa, pero sí tiene un problema dentro de su barrio, se reúna con nosotros, cuenten y generen proyectos y propuestas educativas para presentar a la Cámara de Diputados de la Nación, y esos proyectos, uno de nuestros líderes lo tomen y lo puedan llevar como resolución y puedan llevarlo a tablilla. Eso es un ejemplo que les puedo dar de la vida cotidiana también. Entonces, la escuela, entendemos que se puede trabajar estos proyectos. Norma, el micrófono está de nuevo abierto. En síntesis, a mí me gusta trabajar con estas letras y con estos signos. A ver, ¿qué piensan de la A más G más E es igual a LP? Y lo voy a dejar acá. A ver, díganme en el chat o abran el micrófono, cuéntenme ¿qué se les ocurre que yo puse con esto de A más G más E más es igual a LP? ¿Qué habrá querido poner Albertina con esto? Esta que me viene a hablar de tantas cosas que... A ver, ¿se animan a descifrar esta fórmula? ¿Quién se anima a descifrar la fórmula? Uy, parece que no tengo... Parece que nadie se anima a descifrar. Voy a dejar de compartir un ratito pantalla. ¿Se anima a descifrar esa fórmula? ¿Alguien valiente? ¿Alguien valiente se anima a descifrar la fórmula? A más G más E. No, parece que no tengo... A ver. ¿Algún voluntario o voluntaria que quiera... A ver, dale, Dolores. A más G más E es igual a LP. Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. Bueno, no sé si, si estoy en lo correcto, pero puede ser autogestión, autocontrol, gestión, emoción igual al liderazgo pedagógico. Vamos Pues, queriendo. Mica dice, actitud más gestión más empatía es igual a liderazgo pedagógico. Vamos queriendo a alguien más. A ver, vamos. A ver, que flote este chat, porque si no... Albertina, ahí lo puse en el chat, ¿me escuchan? Milagros. ¿Dónde Sí. estás, Milagro? Autorregulación, gestión, empatía Autorregulación. es igual a liderazgo pedagógico. ¿Cómo construimos? Hagamos fórmula. Hagamos fórmula. A ver, ¿qué más? Actitud más gestión más empatía. A ver, ¿cómo creen que esta fórmula que estamos construyendo aquí en este espacio, aquí ahora, un sábado por la mañana, podemos llevar a nuestro espacio de trabajo? Hagamos fórmula, a ver, deconstruyamos, armemos. ¡Wow! Actitud, gestión, emociones igual a liderazgo. Actitud, gestión, emoción. Me encanta. Miren cómo va saliendo, vamos, a ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué dicen? Ah, ¿qué más? ¿Qué habrá querido decir esta Albertina? ¿Qué inteligencia artificial habrá usado para poner esta fórmula? A ver, acción más guía más evaluación es igual a liderazgo pedagógico. Vamos, acompañamiento. Autoconocimiento, más gestión, más empatía. Muy bueno, Roxana, vamos. ¿Quién más? A ver, ¿qué más dice ese chat? A ver, escriban, empodérense, miren, construyamos juntos este espacio. Este espacio no es como lo tradicional, ¿no? No es como los cursos que estamos acostumbrados, como los seminarios que estamos acostumbrados los maestros, y bueno, qué receta nos da, no, este espacio es una
construcción y deconstrucción permanente. Este espacio es nuestro, de ver cómo nos sentimos, qué hacemos, cómo actuamos. Tenemos que salir mejores en nuestro ser, en nuestro hacer, en nuestro propio liderazgo de este lugar. ¿Sí? Amor, más gestión, más emoción. Voy sacando, voy diciendo, voy, ya paso a paso al otro slide. ¡Wow! Acompañamiento, autoconocimiento, más gestión, más empatía, liderazgo pedagógico. Me encantó, me encantó. ¿Saben que tuve un debate con otros, con mi hijo, con otros colegas y con varias personas que leyeron esta A, G más E? Porque al principio no fue así, puse A más G más E sobre LP. Entonces tenían otra manera de leer. Fijen lo que sale acá. Miren, armonía más generosidad más emociones igual a liderazgo pedagógico. Acción más gestión más emoción. Acción más gestión más emoción. Perfecto. Acción más guía más evaluación. Actitud, gestión, empatía. Perfecto. Autoevaluación. Más gestión, emociones en el liderazgo pedagógico. Me encanta todo lo que ponen en el chat porque eso es una manera de construir y de construir nuestro liderazgo interior. ¿En qué contexto? En nosotros, con todo el equipo, de aquí a ahora, pero también vamos a salir pensando qué es lo que quiero mejorar, cómo lo quiero mejorar, cómo voy a aplicar esto en mi contexto personal, educativo. Recuerde que estamos dentro de un proceso de un liderazgo holístico, integral, nosotros como seres humanos, más en esta era de la inteligencia artificial. Entonces voy, acompañamiento, bien, gestión, evaluación, acción, emoción. ¡Ay, me encanta! Te cuento que estoy súper emocionada con este chat, con ustedes. Ustedes no saben una idea. Todo. Miren cómo me puse roja incluso porque me encanta leerlos, me encanta la participación. Y voy acá, esta es la síntesis final. Autoconciencia, más gestión emocional, más empatía, que tienen que ver con nuestras habilidades sociales. Pero ¿se dieron cuenta cómo explotó el chat? ¿Cómo fuimos construyendo solamente con una letra palabras claves que nosotros podemos ir usando en el día a día? Actitud más gestión, más ética es igual al liderazgo pedagógico. Es la construcción que nosotros queremos dar a nuestro yo interior y a nuestro liderazgo pedagógico en el aquí y el ahora y en el estar en ciertos espacios. ¿Sí? Entonces, yo trabajé sobre la autoconciencia. Cuando digo la autoconciencia, también trabajo sobre una actitud. ¡Ah, se mueve el GIF! ¿Les gusta? Aprendí a que se movía el GIF. Esto fue acá, ¿no? Acá, hace un rato, cuando decía, se mueve el GIF. Bien, entonces, ahí está. Es esto, es la base de un liderazgo pedagógico que construye comunidades, que abre caminos de esperanza, pero para eso nosotros tenemos que mirarnos, ¿sí? Para eso nosotros tenemos que buscar nuestro propio límite interior, pero también nuestro propio límite, el límite hacia afuera. ¿Hacia dónde quiero construir? O hasta acá llegaste, porque este es mi límite, este es mi punto. Pero saber expresarlo desde el amor, desde la empatía, ¿sí? Desde el aprendizaje, desde nuestra gestión, desde nuestra inteligencia emocional, desde nuestro socio emocional, de lo socioafectivo, ¿sí? Entonces, para complementar esta construcción de comunidades colaborativas, podemos también revisar este video o este documento que habla de la taxonomía de Benjamin Bloom, que es una herramienta para tener en cuenta a la hora de
planificar de crear una planificación estratégica. Y esta planificación estratégica tiene que ver, que habla de Benjamin Bloom, que dice desde lo cognitivo, ¿sí? Desde lo cognitivo, desde lo afectivo y desde lo psicomotor. Es un documento muy bonito. Yo les dejé acá el YouTube. Ahora ya estamos por ahí en un tiempo límite. Si quieren, voy a parar un poquito la presentación y en un minuto, ¿se mueve el GIF? En un minuto, como todos los docentes entendemos y sabemos y decimos a nuestros alumnos, ¿qué voy a hacer? ¿Descubrieron en esta clase? ¿Qué descubrieron? ¿Cómo vamos a aplicar a nivel personal? Pero también podría cómo vamos a aplicar a nivel profesional. Y ahora anoten en sus cuadernos en un minuto qué aprendieron. Anoten, como somos los docentes de anotar en el papel, en un minuto qué aprendieron, porque los aprendizajes se pierden si no se fijan. Les doy un minuto para que empiecen a escribir lo que hoy aprendieron. Por eso aprieto la luz, cámara y acción. Muy bien. ¿Alguien se anima a compartir? ¿Cómo se sintió en esta clase? ¿Cómo están? Wow, wow, María Rosa, qué lindo esto. Tal cual. Debemos comprender y reconocer las emociones propias y ajenas, establecer nuestras relaciones humanas sanas tanto como nuestro alumno, tal cual. A ver, comprender y reconocer primero, recordemos nuestras emociones. ¿Cómo estamos? Identificarlas. Identificar en ese momento, en el aquí y el ahora. Por eso, recuerden, a ver, si ustedes ahora, en este momento, ya que escribieron un montón de cosas, hacen un poquito así, las manos van a empezar ahí. A ver, levanten las manos. Ahí. A ver, ¿cómo se sienten? ¿Aliviados? A ver, ¿se sintieron aliviados o no? Bien, porque liberamos tensiones cuando hay una situación tan tensa como la que nos comentó Andrés hace un rato. Me paro, espero, voy al baño, donde sea, me libero un poco, hago que mis neuronas empiecen a hacer sinapsis y trabajen así. Cuando yo hago esto, activo todas las neuronas del sistema nervioso central, todos los cablecitos que tenemos dentro de nuestro cerebro se activan, ¿sí? Esto es una técnica japonesa, esto. Entonces es una técnica japonesa que me enseñaron hace muy poco. Me enseñaron a que cuando hacemos esto, regulamos nuestra paz interior y nuestras emociones. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso central comienza a regular ciertas emociones que nos impiden a pensar cuando se cierran los lóbulos frontales. Entonces lo que hacemos es hacer así, tac, 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 tac. Entonces activamos esta parte, ¿sí? Y esto va, como todo está interconectado en nuestro cuerpo, esto hace a que empiecen a hacer sinapsis nuevamente en nuestra neurona. ¿Sí? Aprender a leer, ay, sí, aprendí de esta clase a ser empático, a crear un ambiente educativo inclusivo, autoevaluarse. Como líder, mejorar mis prácticas. Genial, genial, genial. Nunca es tarde, cuando tienes ganas de aprender, tenemos ganas de aprender siempre, toda la vida. Yo les conté, y para ir cerrando, yo les conté la historia de los 3 águilas, o les cuento las próximas clases, mejor, ¿no? Les cuento la historia de los 3 águilas, o la historia del águila en sí.
Aprendimos que es importante identificar nuestras emociones, lograr gestionarlas para lograr una convivencia sana, pero sana empezando por nosotros mismos. Recuerden que en este pensar, sentir y hacer también juega nuestro cuerpo. A veces nuestro cuerpo habla cuando nos duele, cuando venimos a casa con dolor de estómago de una situación que nos encontramos en el trabajo, cuando venimos a casa con la cabeza explotada porque encontramos una situación que para nosotros la encontramos injusta, algo no resuelto. Recuerden que primero nuestra salud mental, nuestra salud integral es mirarnos nosotros mismos, autogestionarnos nosotros mismos, ¿sí? Aprender a gestionar nuestras emociones, dar la importancia a lo que realmente nos importa. A veces nos hacemos cargo de cosas que totalmente, que otras personas se tienen que hacer caso, pero a nosotros nos afecta. Bueno, habrá que preguntarse, ¿por qué nos afecta? ¿Qué nos afecta tal o cual situación? ¿Qué es lo que está ocurriendo con esto que está afectando mis emociones? Entonces, eso no es ser egoísta. Eso es empezar a tener nuestra inteligencia emocional, nuestra educación emocional, nuestra educación socioafectiva, que son los 3 complementos de que todo el mundo habla. O díganme ustedes, si esto que yo les estoy diciendo, estas 3 palabritas, educación emocional, inteligencia emocional, educación socioemocional, ¿no se habla constantemente? ¿Y llegamos a entender la magnitud de estos 3 conceptos o no? Reflexión sobre nuestras prácticas educativas, vernos desde otra perspectiva, teniendo en cuenta, claro, que debemos liderarnos. Perfecto, perfecto. Sí sabía, se hablan, pero muy poco sé y cuándo se aplica, cómo se aplica, porque siempre nos dan las recetitas, no sé si se dieron cuenta, siempre nos dan, al maestro siempre nos dan las recetitas, bueno, aplican tal cosa, apliquen tal, pero a ver, desde la currícula del Ministerio de Educación, desde la currícula de unos escritorios, nos van diciendo qué currículas debemos aplicar y todas las recetas que debemos entender. Pero alguien nos dice cómo deconstruir o cómo nosotros vemos según el contexto dentro del aula. Bueno, esas son las cosas que nosotros hoy, como docentes, también tenemos que ponerlas en el tapete. No que vayan nuestras historias clínicas a enfermedades de psiquiatría. Porque a veces, lamentablemente, dentro de algunos ministerios, dicen, no, pero ese se hace el enfermo. Ah, no, pero ese presentó licencia psiquiátrica. Nos etiquetan como si fueran que realmente somos robots, estamos robotizados. ¿Sí? Entonces, este tipo de contención tenemos que saber cómo llevamos adelante, qué es lo que hacemos, desde dónde lo hacemos y cómo regulamos nuestras emociones. Nuestros líderes ministeriales deben gestionar sus emociones tal cual. Hay muchos, creo que están en las nubes de la IA y preguntan a la inteligencia emocional, a la inteligencia artificial cómo liderar. Tal cual, muy bien, muy de acuerdo, por supuesto. Todo comienza por uno para poder comprenderlas totalmente. Y en este fue que acá hay una cosa que tenemos que tener en cuenta. Tenemos que tener en cuenta qué es la empatía. Ok, me pongo en el lugar del otro. Y acá hay un cuento que me gustó mucho la vez pasada cuando lo escuché. Dice, la empatía y cómo me pongo en el lugar del otro y desde dónde, pero también la compasión. En esas dos, en esas dos palabras, empatía y compasión. A ver, ¿qué es empatía para mí? ¿Qué es compasión? Empatía es, ok, y les voy a
contar algo cortito y ya vamos a cerrando con esto. ¿Por qué? Porque hay dos cosas que quiero decir y hago un bucle antes. Porque me gustaría que armen los grupos, que me avisen por privado luego, para poder organizar mi agenda y dar dentro de la semana, tener un poquito, una horita de tutoría o menos, ¿sí? Para saber cómo se sienten, cómo están, ¿sí? En pequeños grupos de a 10 quizá, o de 8, no más de 10, ¿sí? Entonces hagamos un mastermind que dicen, hagamos como mentes maestras, ¿sí? En realidad se llama mentes maestras. Cuando se arman pequeños grupos, hay mentes maestras ahí donde trabajamos nuestras emociones. Por favor, avísenme cuando armen los grupos, a que no es obligatorio, porque esto no es obligatorio. Sí, en la plataforma hay bibliografía obligatoria y estas tutorías no son obligatorias, ¿sí? El grupo que quiere se conforma, me avisa, Albertina, nosotros queremos tener una tutoría con vos. Perfecto, yo los acompaño, ¿sí? Porque desde mi lugar lo que voy a hacer es un acompañamiento en esas tutorías. Entonces fijamos un día y un horario y hacemos ese acompañamiento, ¿ok? Es como digo, no es obligatorio, el grupo, arme un grupo, el grupo que quiera, me escribe y lo acordamos. Ser líder pedagógico es muy difícil porque es que da soluciones y no genera problemas. Cristina, a ver, y en este punto donde dice ser líder pedagógico es muy difícil porque es que da soluciones y no genera problemas. Pone paño frío escuchando a quienes no está bien. Podríamos repensarlo, ¿no? Un líder pedagógico creo que es lo contrario a poner paño frío. Si yo pongo paño frío a, voy a dar un ejemplo a lo que me estaba contando Andrés. A la situación que me contó Andrés puso un paño frío. Ok, pero tiene un doble filo. ¿Por qué tiene un doble filo? Porque si yo puse un paño frío a esa situación y no, en ese momento ya accioné, hice la acción, hice la acción masiva imperfecta. Ok, accioné porque en ese momento había que accionar ya. Accioné. Pero después no pongo paño frío. Después lo que voy a hacer es llamar a una reunión y acordar y hablar de lo que sucedió para hacer una acción masiva de un liderazgo. Si yo pongo paño frío a todas las situaciones, pensemos qué va a ocurrir. ¿Se entendió? Y dejo que pensemos, que cada uno piense y que después lo pueda manifestar. Y ahora, volviendo al tema de las dos palabras clave, empatía y compasión. La empatía es justamente esto, de ponerse en el lugar del otro. Y hay un esquema que me enseñaron hace muchos años donde me dieron este ejemplo. La empatía es cuando, por ejemplo, yo estoy en un pozo, estoy allá, en el pozo está oscuro, 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 con mucho de todo, con mucha cucaracha, con muchas ratas, con muchas todo, y hay una escalera, y hay una luz ahí en la escalera. Y yo estoy ahí metido con frío, no veo nada, no entiendo nada, con mucho miedo, y baja un amigo, baja esas escaleras, me abraza, me ayuda, se pone en mi lugar de frío, empezó a sentir frío conmigo, empezó a tener todas esas emociones de miedo, entonces me ayuda a subir esas escaleras hacia afuera. Ya estoy en un lugar plano, donde ya vi la luz, ya me acompañó, se puso en mi lugar, tuvo frío, lloró conmigo, se sintió mal conmigo. Bueno, perfecto.
me sacó desde ese lugar, se puso en mi lugar y ya empezamos a caminar juntos. Entonces yo tengo que agradecer a ese amigo o a esa amiga que se puso en mi lugar y que sufrió lo mismo que yo, que tuvo ese mismo frío, que tuvo esas mismas emociones superficiales que a mí me ocurrían en ese momento y en ese espacio. Eso es la empatía, para mí. La otra palabra, la compasión, es, que van de la mano, es cuando volví al mismo lugar, me tiré al mismo pozo, volví a sentir todos estos miedos, la rata, todo, empecé a sentir. Mi amigo bajó y me volvió a ayudar. Fue empático nuevamente conmigo. Y a la tercera vez, yo volví a ese pozo, ahí, porque a ver qué sentía, ¿no? Y mi amigo me dijo, ya sabes que en ese lugar te da miedo. Ya sabes que en ese lugar hay ratas, sabes que en ese lugar hay cucarachas, sabes que en ese lugar tenés peligro. Hoy te voy a tirar una soga, yo voy a estar acá arriba, te tiro una soga y te voy levantando. Anda subiendo, agarra esta soga, anda subiendo, subí las escaleras que la tenés ahí al frente y yo te doy un abrazo acá. ¿Sí? A veces, ¿qué me dejó esta enseñanza? Que a veces somos muy empáticos y sobre ese empático nos olvidamos de nosotros mismos. Entonces otras veces hay que tener compasión y tener este equilibrio entre la empatía y la compasión. ¿Se entendió? Muchas gracias por estar este sábado acá. Muchas gracias por este cálido, por esta cálida presencia. Para mí es un placer estar todos los sábados con muchos colegas, con gente que me aporta, con gente que me hace crecer, no solamente a nivel profesional, sino a nivel personal. Así que gracias a ustedes. Nos vemos la clase que viene. No sé, Cristian, Patricia, Sí, sí, ¿le nada. anunciamos lo de el curso de agosto? No sé, Patricia. Sí, sí, yo lo he dado en publicidad, lo pasé en el grupo, el curso ay, ya te debe decir con nombre completo. ¿Lo tenés vos, Albertina? Educación sistémica desde una mirada Es- sistémica. Entiendo que es ese. ¿Por qué educación sistémica desde una mirada sistémica? Porque tiene que ver con las constelaciones familiares y qué ocurre dentro de un ámbito pedagógico, qué pasa con esto de las famosas constelaciones familiares y qué pasa con las tramas. Entonces, esta orientación, perdón, este curso que dura 4 meses y es una vez por semana, se va a llevar los jueves. Adelante, Patri. Jueves, los jueves, Con, Ana- con del 18:30 a 21. con Analía Beccherini, que estuvo en el Congreso, que fue una de las profes que estuvo en el Congreso, se va a llevar adelante este curso. ¿Va a tener puntaje, Patricia? Sí, tiene una carga de 180 horas y va a ser valorado como curso, no nada más que como curso. Bueno, perfecto. Ya, como dijimos ahora, ¿cómo era? Los anuncios parroquiales, eso siempre dice Cristi. Así que los que se quieran inscribir a ese curso se larga ahora en agosto y son 4 meses. Es desde el Patri, 14 de agosto hasta diciembre, ¿el hasta costo? mitad de diciembre. El costo sale para los afiliados 35.000 pesos mensuales y son 4 cuotas, y para los no afiliados DAP 45.000.
Perfecto. Muchas gracias, Patricia. Gracias a todo este equipo maravilloso de profesionales que nos acompaña esta mañana del sábado. Estamos acá para aprender siempre, así que muchísimas gracias. Nos vemos el sábado que viene, que tenemos la última perlita de esta unidad, ¿sí? Esta unidad es, ¿cómo era? El sábado que viene es la última clase conmigo. Después tenemos las clases de tutorial, los que quieren, por supuesto, que no es obligatorio, pero sí, la semana que viene tenemos la última clase del módulo 1, que es liderazgo pedagógico en contextos educativos cambiantes. Vamos a ver resolución de conflictos y la toma de decisiones en el ámbito escolar, ¿sí? Que tengan un lindo sábado. Chao, chao.